tardes. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias, Juan Calleja, por la presentación. Eh, Voy a continuación nomás eliminar aquí esto. Voy a presentarles el tema que me asignaron, que es el de la epidemiología. Los que me conocen pues saben que desde que Fernando me enseñó a hacer registros allá en los 90s, pues me he dedicado mucho a la parte de epidemiología. Y les voy a presentar un trabajo que acabamos de publicar y que es como un panorama de todo lo que ha ocurrido en México en los últimos 30 años. Este estudio se llama así: Tendencias en la carga de enfermedad cerebrovascular en México, un análisis nacional y subnacional. Y para esto vamos a utilizar una plataforma que se llama Global Burden of Disease. Este es un estudio colaborativo que hicimos con el Instituto de Salud Pública de Cuernavaca, y de parte del instituto trabajó Erwin Chiquete junto conmigo. Quisiera primero presentarles un poquito lo que es el Global Burden of Disease. Esta es una plataforma, que se creó pues hace ya varios años, en el cual se trata de cuantificar la carga de enfermedad de muchas enfermedades. Esencialmente lo que intenta es medir la incidencia, prevalencia, las tasas de muerte y luego algunos otros indicadores de salud. Principalmente trata de medir lo que se llama DALYs como un buen indicador que incluye la muerte prematura y discapacidad, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues puede usarse a nivel mundial, cómo se encuentra tal patología a nivel mundial, cómo se encuentra nacional, como lo vamos a hacer ahorita, incluso puede ser hasta un nivel más local, más regional. Obviamente, en México participa activamente en esto, hay que inscribirse a la plataforma y formar parte de ella. Y bueno, les quiero mencionar un ejemplo de cómo funciona esto rápidamente. Vean que este trabajo, que ya incluyó la última información del GBD, así se llama la plataforma, GBD 2019, hablando de las enfermedades cardiovasculares, representan el 32% de las muertes en el mundo, pero aquí lo interesante para los neurólogos es que de esas muertes, más de la tercera parte son por enfermedad cerebrovascular, y vean ustedes que aquí sí las hemorragias casi se equiparan con los infartos cerebrales. Y ustedes pueden ver que en este mismo estudio se pueden sacar los factores de riesgo. Se ve como la hipertensión pues es la más importante para todos los tipos de enfermedad cerebrovascular, pero quiero llamar su atención al último factor que está aquí descrito, que es la disfunción renal, porque tiene una gran importancia en nuestro país. Los mapas que se van haciendo son como estos, y ustedes pueden ver que varios países tenemos la oportunidad de ver la distribución por estados. Aquí tienen Estados Unidos, que sería uno de ellos, pero aquí está México, y vean cómo puede uno sacar las diferentes tasas de DALYs por cada 100,000 personas, y los colores nos indican el grave problema que tenemos en México de enfermedad renal crónica. Con este antecedente de cómo funciona el GBD, les voy a presentar este trabajo, pues que tiene su base indicando pues que en México, por todos los esfuerzos que hacemos, pues realmente sigue siendo escaso estudios epidemiológicos de alto nivel, y entonces pues no se puede tener las bases para que tenga una mejor programa de intervenciones agudas y de prevención, como se verán en los siguientes pláticas. Quiero mencionar pues que lo que intenta es hacer un análisis de la carga global de la enfermedad vascular cerebral en México, y vamos a comparar dos periodos. Vamos a comparar el primer periodo del 90 al 2005 y un segundo periodo que tiene que ver con esto. Vamos a ver todos los marcadores, todos los indicadores bien conocidos, incluyendo los DALYs, que les voy a dar un poco de importancia. Y un aporte importante es que vamos a ver los diferentes tipos. Eso no salía antes, salía solamente la enfermedad cerebrovascular como una sola, y ahora ya se puede dividir podemos sacar los diferentes tipos, cómo se está comportando en el país de acuerdo con estas estimaciones. Y la otra parte es que nos va a permitir comparar cómo se encuentran las enfermedades dependiendo del nivel socioeconómico. Para esto se utiliza el índice sociodemográfico. Lo dividimos en 4 cuartiles. Los anaranjados pues serán, como sabemos, el sur del país, que es el menos desarrollado, y los verdes pues suele ser la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, y acá el noreste, ¿no? Donde está Sonora y la Baja California. Con todo esto pues vamos a mencionar lo que encontramos en este estudio.
Comenzaremos por la parte de la incidencia y la mortalidad. Aquí pueden ver cómo se ha comportado desde 1990 hasta el 2019, y ustedes pueden ver que tanto la incidencia, lo que viene siendo los infartos, venía bajando y aquí como que se detuvo. Y vean que la mortalidad, tanto los infartos como las hemorragias, venían bajando, pero nuevamente notamos pues un atorón. Bueno, acá de plano no hubo ninguna mejoría en cuanto a los otros tipos de enfermedad cerebrovascular, pero los infartos se detuvieron aquí. Igualmente le ocurrió a la mortalidad. Hubo un arresto en la mejoría, y esto pues tendrá que ver con lo que podamos platicar más adelante. Si esto lo vemos por estados, entonces podemos obtener este tipo de gráficas donde ustedes pueden ver que está por cuartiles, y quedamos que el Q1, Q2 son los menos desarrollados y el Q4 los más desarrollados. Vean ustedes cómo el primer periodo, tanto para infartos como para hemorragias, todos tienen asterisco, quiere decir que hubo un cambio significativo en cuanto a la mortalidad, estamos hablando de mortalidad, pero vean ustedes que el segundo periodo francamente se detuvo, quizá algunas mejorías en hemorragia intracerebral, pero están sobre todo en el cuartil de los estados con mejor economía. Y ven ustedes que prácticamente con hemorragia subaracnoidea no se observa ningún cambio. Entonces, en México la reducción de la mortalidad por infarto y hemorragia cerebral se estancó desde el año 2005, mientras que para la hemorragia subaracnoidea ha sido nula totalmente desde 1990. No hemos mejorado en absoluto la medición de la mortalidad por la forma que se puede obtener. Vamos a pasar a lo que son los DALIs, recordándoles que tiene dos componentes: el componente de los años perdidos de vida. Recordar que los años perdidos de vida pues viene siendo la muerte prematura por haber tenido un evento cerebrovascular. Se considera que en promedio se pierden 8 años de vida, se pierde la esperanza de vida, y entonces una persona va a vivir menos años. Y la otra muy importante es que aquellos que son supervivientes pues pueden vivir con discapacidad, y esto pues obviamente le crea una carga a todo el sistema de salud estar discapacitado, lo que cuesta tener personas discapacitadas. Este medidor, pues este indicador, vean cómo se comporta a nivel nacional con todos los estados. Vemos el mismo fenómeno que vimos con la mortalidad, mejorías en el primer periodo tanto para infarto como para hemorragia, y vean cómo en el segundo periodo ya prácticamente no hay nada, o vean ustedes cómo si hay alguna mejoría con algunos asteriscos aislados, la mayoría están en el cuartil económico bueno. Y nuevamente vemos que no hay nada de mejoría en cuanto a los DALIs en la hemorragia subaracnoidea. Y pues se puede concluir nuevamente que no podemos mejorar, o que se interrumpió la mejoría desde el 2005, y que para la hemorragia subaracnoidea sigue siendo nula. Hay que recordar que los DALIs pues tienen dos componentes: un componente de mortalidad prematura y un componente de discapacidad. Se puede estudiar eso en este tipo de plataformas, y vean lo que ocurre. Resulta que realmente la reducción que hay de DALIs es porque hay una reducción en la muerte prematura. Esa siguió bajando. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con DALIs, cualquier mejoría de DALIs, está dado por la muerte prematura, pero no por la discapacidad. Ustedes pueden ver que la discapacidad realmente no ha mejorado absolutamente nada. Por lo tanto, seguimos teniendo este problema de que tenemos muy pésimos servicios obviamente, tanto de rehabilitación como no intervenciones agudas que permitan rescatar más gentes cuando está el evento cerebrovascular. Y esto aplica para el evento cerebrovascular agudo, aplica para todos los tipos de enfermedad cerebrovascular. Si lo vemos en gráficas, pues podemos ver que la discapacidad mejoró en el primer periodo, y vean ustedes que automáticamente no hay nada de mejoría en ninguno. Para todos los tipos de enfermedad cerebrovascular tenemos una asignatura pendiente de mejorar la discapacidad. Podremos poner en hipótesis por qué esto no ha podido ocurrir. Y finalmente podemos ver que cuando hacemos el análisis con los cuartiles sociodemográficos, pues bueno, los estados menos desarrollados son los que tienen las peores métricas. No lo voy a poder demostrar en detalle, pero la conclusión es muy clara y evidente. Y finalmente hicimos un análisis del año 2019, o sea, el más reciente que tenemos, y lo vamos a dividir en personas menores de 50 años, vamos a llamarle jóvenes a estos,
y los mayores de 50 o más. Vean ustedes, cuando comparamos primero la prevalencia y la mortalidad, si son menores de 50, ustedes pueden ver que los infartos tienen mucha prevalencia y poca mortalidad. Esto quiere decir que se mueren pocos y sobreviven muchos, por eso hay prevalencia. Si una enfermedad es muy prevalente, quiere decir que hay muchos supervivientes. Pero vean la contraparte con las hemorragias. Las hemorragias tienen mucho mayor mortalidad que los infartos y poca prevalencia. Esta cuestión se revierte hasta que pasan los 50 años y entonces sí, ya los infartos empiezan a crecer en cuanto a su prevalencia, pero se estancan. Se estancan cuando llegan a los 80 años. ¿Por qué? Porque se dispara la mortalidad y entonces es una gráfica muy ilustrativa, pero me llama la atención la mortalidad en jóvenes por hemorragias y podríamos decir que es una de las conclusiones. Existe un grave problema de salud pública por alta mortalidad de EBC hemorrágica en jóvenes en México. Y hablando de la incidencia, usando esta división de menores y mayores, pues podemos ver que cuando son menores, cuando son jóvenes, se imbrincan los tipos de enfermedad, aunque domina un poquito los infartos, andan las hemorragias ahí, y no es hasta después de los 50 que ya los infartos van a superar las hemorragias, pero por ahí andan las hemorragias siempre presentes. Si hacemos un análisis de todo el país, pues tendríamos que por cada 100,000 habitantes tenemos 92 casos de este tipo de enfermedad, y eso si esto lo podemos poner en números, quiere decir que en nuestro país ocurren alrededor de 150,000 casos de eventos cerebrovasculares por año. Si conocemos que cuántos son de primera y cuántos son recurrentes, serían 120,000 de primera vez y 30,000 de recurrentes. Obviamente esto está sujeto a limitaciones. Las estimaciones son obtenidas de estadísticas vitales. Quizá lo más duro pues es la tasa de mortalidad. Sin embargo, sabemos que en México no se cuentan todos los muertitos por EBC. Se basan en egresos hospitalarios, en algunas publicaciones, registros, y todo esto pues sujeto a una serie de sesgos. Y sabemos que mientras no hay estudios de población, pues es muy difícil, y en México, pues bueno, se han hecho solamente 2, el primero ya muy conocido, de hecho, varios de los datos que toma GBD es este estudio de población, y recientemente acabamos de terminar el que se hizo aquí en la Ciudad de México. Vamos a comparar los dos. Ya publicamos una parte que se publicó este mes en relación a cuál es el cuidado del stroke en la fase aguda en los hospitales, y este mismo año podremos saber cuál fue la incidencia y prevalencia en la Ciudad de México usando una metodología muy similar a la que hicimos en Durango. En conclusión, el GBD es un esfuerzo colaborativo internacional que permite estimar la carga de enfermedad de diversos padecimientos para cada país a nivel mundial. De acuerdo a las estimaciones, en México la reducción de incidencia y mortalidad por infarto y hemorragia se estancó desde el año 2005, mientras que para la hemorragia extraordinaria ya mencionamos que ha sido nula. En México la reducción de los años de vida saludables cuidados por discapacidad ha sido nula también desde prácticamente en todo el tiempo y para todos los tipos de enfermedad cerebrovascular. Y en la última década sabemos mucho que hemos tenido notables progresos en la atención de la enfermedad cerebrovascular, la trombólisis ya extendida, ahora la trombectomía, pero todo esto no se ha logrado implementar en México a nivel de salud pública. Son casos aislados, hospitales aislados que lo hacen muy bien, los institutos, algún otro centro por ahí muy conocido. Sin embargo, ya cuando entramos a los hospitales públicos, prácticamente no hay una implementación adecuada, y por eso creemos que no ha habido ya más mejoría en la enfermedad cerebrovascular. Llegó a un tope donde ya no puede, a un techo donde ya no puede mejorar. Y bueno, pues existen considerables posibilidades de mejorar este gran rezago que tenemos en la atención de enfermedad vascular, pero tendríamos que cambiar muchas de las fases de atención de la enfermedad, tener una atención oportuna para un sistema de salud tan heterogéneo. Una enfermedad que es dependiente del tiempo tendría que tener disponibilidad de neuroimagen las 24 horas, los 7 días a la semana, aumentar las tasas de trombólisis intravenosa, la trombectomía, que pudiera haber implementación de unidades de stock, y tenemos etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión final sería que la enfermedad cerebrovascular es un problema de salud pública en México, y se estima que cada año ocurren alrededor de 150,000 casos de estas enfermedades, siendo pues totalmente importante que hagamos algo por ello. Este es mi mensaje final. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir.